Hola, sean cordialmente bienvenidos a CEDEC, a la sesión número 13, la sombra al descubierto, la sombra al desnudo. Como les comentaba anteriormente en las sesiones pasadas, particularmente en la sesión 12, que es el poder de la sombra, comentábamos acerca de cuál es el valor que tiene la sombra, cuál es la fuerza, la energía. Comentábamos acerca de todos los elementos que se integran o constituyen la sombra como tal. En esta sesión vamos a tocar el tema de 4 típicos casos de la sombra que la mayoría de las personas tiene presente o manifestamos la mayoría de nosotros. Son 4 tipos o casos generalizados. También vamos a platicar acerca del poder del mito, y vamos a tener una sesión sumamente interesante. La sombra al desnudo, la sombra al descubierto, la sesión número 13. Es una sesión que puede ser muy impactante. Yo les pido que tengan paciencia para poder ver toda la sesión. Normalmente duran 1 hora y media, 2 horas, poco más, poco menos. Y muchas personas, pues obviamente las ven, pero obviamente muchas otras no tienen como la paciencia, no tienen el tiempo ni la disponibilidad, la disposición también para poder ver toda la charla. Les puede aburrir, les puede cansar. Eso es muy típico, muy normal. Sin embargo, estas charlas, estas sesiones, se están grabando básicamente para personas que realmente tienen un profundo, un vivo, un real interés en su propio proceso, en su propio crecimiento. Ya en un momento dado podremos hacer sesiones de 15, 20, 30 minutos, quizás nada más habladas, para que las personas pues tengan también al alcance esta información. Sin embargo, este material está hecho básicamente para personas que tienen esa intención profunda y real de conocerse a sí mismas y sobre todo transformarse, cambiar. Yo les pido por favor que compartan esta información en lo posible. No todas las personas les interesa, la minoría realmente está interesado en estos temas, y de esa minoría, la minoría es la que realmente puede y va a hacer uso práctico de esta información, de estas enseñanzas. Entonces, pues, uno es como el sembrador, uno tiene que sembrar la semilla, arrojar la semilla a terreno, y dependiendo del terreno, si es fértil o no, pues va a germinar, va a fructificar, pero también es el símil de que la semilla cae en cactus y en hierbas, y eso impide que la planta que está germinando crezca. Pues es normal, es típico en un planeta como este, donde hay muchos distractores, hay muchos elementos que nos roban la atención, y bueno, cada quien tiene el derecho de seguir su camino y elegir su proceso, elegir su vida. Pues para mí me corresponde básicamente compartir esta información, estas enseñanzas, y básicamente quien le agrade, quien le interese, pues es bienvenido al CEDEC, y quien no, pues no pasa nada. Bueno, vamos a iniciar esta sesión que pinta muy interesante por el material, el contenido, que puede ser muy revelador para todos nosotros. Entonces vamos a compartir la pantalla. Muy bien, esta es la sesión 13. Como les comentaba, es la sombra al descubierto. En esta sesión vamos a iniciar con los 4 casos extremos típicos de la sombra, donde se nos dice, aquí lo pongo para que lo puedan ir leyendo, y a su vez yo voy comentando y voy ampliando. Entonces, básicamente, todos nosotros estamos un poco neuróticos porque tenemos la tendencia inconsciente de reprimir y luchar contra nuestra propia sombra. Eso es muy típico del ser humano porque desconoce que eso que le molesta en otros, que le emociona negativamente en él, que le vibra negativamente, es algo propio de él y que tiene que trabajar. Curiosamente, Carl Jung decía que prefería ser completo antes que ser completamente bueno. Eso significa que el objetivo número 1 es conocerse a sí mismo, es aprender a integrar los opuestos que bullen en uno para lograr ser una persona completa, una persona integrada. Y posteriormente ya puede ser una persona completamente buena. Esto no significa
que vamos a dejar de ser buenos, de querer realizar obras de bien, de ayudar a los demás en nuestro proceso de articulación o de readecuación o de complementación, de integración. Entonces, básicamente el proceso es ir transmutando nuestra sombra de una manera gentil, gradual, amorosa, y también dejar un cierto espacio para que la sombra no se sienta rechazada, es decir, dejarla respirar y permitir, aquí dice ciertos desvíos de la línea recta. ¿Esto qué se refiere? ¿A qué significa esto? Básicamente significa que podemos darnos un espacio o espacios para no ser perfectamente buenos. El caso que comentábamos de que está una señora en la playa y observa a un rescatista musculoso, joven, atractivo, y la señora puede tener pensamientos, digámoslo así, su imaginación se desborda y empieza a pensar cuestiones sexuales con esa persona. Obviamente no piensa y no tiene la intención de tener una relación casual con esa persona, y simplemente da un poco de rienda suelta a su imaginación, a su sombra, para que posteriormente ya con su pareja pues pueda realizar de alguna forma ese sueño, esa ilusión o ese impulso, de alguna forma lo canaliza a través de su relación con su esposo. Eso puede ser. También puede ser el hecho de que algunas veces decimos alguna grosería o decimos alguna palabra que normalmente no la decimos. No estamos acostumbrados a ser personas que utilicen el lenguaje vulgar o el lenguaje maledicente, pero en algún momento nos sale lo veracruzano, por ejemplo. Entonces es la forma de ir, digámoslo así, manejando a la sombra. Y esto es mejor que el hecho de reprimirse. Por ejemplo, alguien puede tomar una copa de vino tinto, por ejemplo, y esto no significa que se va a caer el mundo o que se va a volver alcohólico. Significa que simplemente sabe manejarse en el punto medio, no caer en los extremos. Y de hecho es muy común que a veces alguien dice, bueno, yo no voy a comer carne, por ejemplo, y luego entra y se come una vaca, ¿no? O alguien que es vegetariano o que es vegano o vegana y que no puede comer absolutamente nada de origen animal, y en un momento dado le ofrecen, pues no sé, unos huevos a la mexicana y se come un poquito y se siente pecador o pecadora por haber transgredido su régimen 100% vegano, por ejemplo. Entonces, a mi juicio, creo que la represión, el sostenerse, el aguantarse, no es del todo bueno, y hay que darnos oportunidad pues de estar en el equilibrio, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que son sumamente extremistas, que se van al extremo. Ahora, lo cierto es que cuando vamos al extremo, caemos en ese nivel de extremismo que puede ser, somos perfeccionistas, más puritanos que alguna persona religiosa, más, eh, más puritanos. Por ejemplo, hubo una época en el mundo moderno donde estaba el puritanismo, que era como, básicamente era como simular que todo era perfecto, la sexualidad estaba reprimida, y básicamente eso generó situaciones neuróticas. Cuando queremos ser santos y perfectos, pulcros, lo cierto es de que tarde o temprano caemos en situaciones extremas contrarias. ¿Por qué? Porque el concepto va de un lado, va para el otro. O sea, ahorita lo vamos a ver. El principio del péndulo nos obliga a que si vamos a un extremo, nos movemos hacia el otro extremo con la misma intensidad con que nos fuimos hacia uno. Entonces, por ejemplo, una persona que es muy pulcra va a explotar en algún momento, ser sucia, por ejemplo, o que estuvo en la niñez, por ejemplo, comiendo cosas de la calle, por ejemplo, tiradas, y en la edad adulta quiere ser pulcro completamente. Alguien que es puritano puede caer en el vicio.
Alguien que dice, no, yo no tengo ningún vicio, pues va a caer tarde o temprano. Alguien que es sádico, que tiene el placer de lastimar, de dañar, de hacer sufrir a otros, se vuelve masoquista, que es que siente cierto placer, cierta satisfacción de estar recibiendo golpes, injurias y sufrimiento por parte de otros. Alguien que es muy conservador, muy recatado, puede caer en ser atrevido o atrevida. Normalmente las personas que son homofóbicas tienen una homosexualidad no declarada y en un momento dado, en una situación de estrés, en una situación alterada de su conciencia, como por ejemplo pueden estar alcoholizados, le dan rienda suelta a su homosexualidad. Alguien que es víctima, luego se vuelve opresor de otras personas. El víctima normalmente repite el patrón de opresor. Entonces, este principio nos recuerda que no podemos, no deberíamos irnos a los extremos. El punto medio es el mejor, el camino del medio es el mejor de los caminos. Ahora, tocante al punto de la sombra, hay en la literatura universal mucha información al respecto. Por ejemplo, la obra de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que es un cuentista, es un novelista británico, bueno, lo fue, escribió esta historia de el hombre, el Dr. Jekyll, que hace una pócima y se convierte en un ser asesino, violento, con la antítesis de Mr. Jekyll es Mr. Hyde. Entonces, todos nosotros tenemos esta faceta oscura y normalmente queremos que nos vean bien, bonitos, que nos vean con buenos sentimientos, con buen comportamiento, pero en nuestro interior bulle la sombra, que quiere todo lo contrario. Está todo lo reprimido, todo lo bloqueado, está aquí adentro. Entonces, eso es una novela muy buena, la recomiendo mucho para estudiar el caso típico. Y el otro caso es el retrato de Dorian Gray, que habla básicamente de una persona que se mantiene joven, bella y perfecta, pero le hicieron un retrato y Oscar Wilde escribe esta obra, este novelista irlandés, donde este personaje se mantiene joven, pero conforme va pasando el tiempo, sus compañeros, de generación, sus amigos de generación van envejeciendo, él se mantiene joven, abusa de las mujeres, pero el retrato es el que está recibiendo todas las inclemencias de la vejez, de los asesinatos, del daño que causó, la pérdida de energía, la está percibiendo el retrato. Finalmente él se horroriza de lo feo, de la fealdad y la maldad del retrato y lo quiere dañar, lo quiere romper y se muere a sí mismo, se mata a sí mismo. Es un ejemplo típico, el retrato de Dorian Gray, es una obra extraordinaria que recomiendo también poderla leer. Entonces, en la literatura universal vemos ejemplos de este tipo, ejemplos de la sombra, de nuestra propia sombra. Ahora sí vamos a pasar a los casos típicos de la sombra. Vamos a empezar con este primer caso y bueno, aquí el punto, el exponer estos casos o digámoslo así, expresiones típicas de la sombra en la mayoría de los seres humanos, la idea es identificarnos en alguno de estos y poder tomar conciencia al respecto. El primer caso es desvaloración y victimismo. Precisamente desvaloración es como la falta de autoestima o una autoestima baja. Y victimismo es una persona que en su pasado sufrió, se siente como controlado, manipulado por el destino, fatalista, y él se siente como un barco a la deriva, como una hoja que el viento se lo lleva o se lo trae en todo momento, y como una persona que ha sufrido injustamente, que ha recibido sufrimiento de más que no merece, porque él es justo, él es bueno, o ella, y ciertamente que él se siente víctima de las circunstancias y de las personas de su pasado. Entonces, la primera característica de esto es que tiene una baja autoestima y curiosamente el víctima o victimista básicamente va a repetir el patrón, va a traer personas, situaciones, circunstancias
que le van a generar mayor sufrimiento, van a reactivar ese victimismo y se va a sentir doblemente víctima. Por eso se dice que en las personas que tienen esa tendencia de ser víctimas, hay un saboteador, y ese saboteador es la sombra que le va a generar situaciones donde refuerce su creencia y su convicción de que es una persona fracasada, es una persona humillada, que ha sufrido la injusticia de la vida, del mundo. Entonces, por afinidad, pues no va a salir de ahí hasta que no concientice y asuma la dirección de su vida y no se sienta tan víctima, tan títere de las circunstancias. Entonces, la pregunta que hago ahora, es hasta qué punto te has sentido víctima de las circunstancias. ¿Eres mujer? ¿Eres hombre? ¿Te sientes víctima? ¿Y cuál sería el elemento beneficio? El beneficio oculto. Por ejemplo, una persona que se siente víctima cuando era pequeño o pequeña, era generar lástima, generar compasión o conmiseración de los otros, y como adulto repite ese patrón. Es decir, prefiero sentirme víctima porque así recibo el consuelo, el cariño, la atención de otras personas, y también puedo tener el beneficio de que no maduro, no crezco, no avanzo, me puedo mantener estancado, estacionado en este estado y de alguna forma sobrevivo. Es decir, el sentirme víctima me hace sentir indefenso, pero a la vez cobijado por otras personas. Entonces, identificado, se identifican conmigo o simplemente desarrollo, extraigo de ellos la atención, el afecto, la compasión o la lástima inclusive, que ese sería el peor de los casos. Pero bueno, puede suceder que la persona inconscientemente esté necesitando esto. Entonces, ¿cuál es el beneficio oculto? Uno puede investigar porque realmente el beneficio oculto es inconsciente, es como propiedad de la sombra, es una característica de la sombra como tal. Entonces, este sería el primer caso, el caso típico. Vamos a pasar a otro. Aquí está el otro caso, caso típico 2. Cuando idealizamos o tenemos una falsa expectativa de otra persona o de un evento, de alguna circunstancia que yo esperaba, pero se me cae. Se me cae el proyecto, el negocio, la ilusión se me rompe en mil pedazos. Y cuando estamos idealizamos a la esposa, a la amante, al amigo, al guía, al maestro, a quien tengo y deposito toda mi confianza en esa persona, y me resulta que es otra faceta, tiene otra imagen. Entonces aquí podemos ver lo que llamamos nube rosada, que es vivir en nube rosada, vivir en una distorsión. Es como tener unos lentes de colores que pareciera que estoy viendo algo luminoso, algo muy elevado, y realmente no lo es porque no me he quitado esas gafas, esos lentes. Entonces aquí está la fotografía. Normalmente estamos viendo la manzana, pero se oculta algo que no es tan agradable. Aquí pareciera que es algo atractivo, es algo idealizado, pero en el reflejo, digamos en el espejo, está la sombra oculta. Tarde o temprano se va a manifestar este efecto. Entonces también nos dice que la sombra de alguna forma nos corrige a través de esto, nos puede llevar a éxtasis o momentos de gloria, de felicidad, de expectativa muy alta, exalta tu atención, o sea, lo ves muy magnificada las cualidades de la persona, que no crees que pueda cometer algo menor a eso. Entonces, cuando estás enamorado o enamorada, idealizas al amor de tu vida. También cuando, por ejemplo, estás apostando, aparte de ser una adicción, por ejemplo, las apuestas, cuando apuestas, por ejemplo, el dinero a un proyecto del que esperas recibir beneficios muy grandes y fracasa, caes en abatimiento, aparte de perder el dinero. Cuando tienes a un equipo favorito de fútbol o de cualquiera y vas al estadio y le entras con todo y te peleas, inclusive hay casos en el fútbol mexicano donde ha habido hasta muertes por la cuestión de defender al otro, a su equipo y luchar contra el otro, ¿no? Este fanatismo y esta situación, pues obviamente se desborda
y las sombras de todos pues entran y participan en este proceso. Entonces, cuando dices, no, pues es que le apuesto todo, tengo todo mi corazón, toda mi atención hacia eso, va a ganar la medalla, la Miss Universo, Miss México, etcétera, y cae derrotado y entras en otro extremo del sentimiento hostil, que te duele, que te sientes mal. Y bueno, todo esto, incluyendo, por ejemplo, para aquellos que buscan enseñanzas espirituales, es muy común caer en sectas, en religiones, en movimientos que pintan todo maravilloso, que son los portavoces de los maestros, de los líderes superiores del mundo celestial, y ellos, los líderes, los dirigentes, se convierten como en los salvadores de ese grupo, de esa secta, del grupo sectario, y finalmente te das cuenta de que pues tienen otros intereses, los mueve otra cosa, o simplemente su personalidad es una personalidad escondida que no te habías dado cuenta y tú lo idealizaste casi como el representante de Dios, el representante de los maestros, y confías. Hay muchas sectas por ahí que han pasado de que el líder espiritual, mucha gente confió, dio todo su dinero, se fueron a vivir a una zona, por ejemplo, de la Guyana, y después él decidió que todos se tenían que suicidar, y es lo que pasó. También el caso de las religiones cristianas, algunos líderes carismáticos que pareciera que no matan una mosca, sin embargo, se les ha demostrado, se les ha encontrado que son personas que tienen desviaciones sexuales tremendas, que abusan del poder, abusan de la confianza de sus feligreses y son unas personas terriblemente oscuras. O sea, tienen una vida paralela, escondida. Entonces, cuando se nos cae el velo, normalmente sufrimos. La liberación se da a través del sufrimiento y de la decepción. Entonces, si te ha pasado esto en algún momento de tu vida, pues es importante que lo reflexiones y que saques el aprendizaje. Hay otro caso típico que es vivir en el pasado. Este caso típico es la mayoría. Muchos de nosotros nos podemos identificar en nuestra vida de que estamos viviendo en el pasado. Si lo rastreamos, si lo buscamos, vamos a encontrar que tenemos una parte de nuestra atención puesta en el pasado, constantemente en el presente. También se habla del concepto del niño o la niña interior, que es como adultos que somos, tenemos todavía complejos de niño o facetas de niño o de niña, traumas y grabaciones muy fuertes que no hemos podido superar. Es decir, una parte nuestra se quedó en esa etapa, en la etapa de niño, de niña indefensa que sufrió, que se aterrorizó, que se traumatizó, que emocionalmente está indefensa, inestable. Por ejemplo, conozco el caso de una persona que tiene como 55 años, es una persona profesional y esa persona sufrió a los 8 o 10 años la experiencia de ver morir a su papá. Entonces ella se quedó huérfana de pequeña, pero es hasta el momento presente que no puede olvidar y se mantiene muy frecuentemente en una postura de una niña huérfana, indefensa, que fue abandonada por su padre cuando más lo necesitaba. Entonces la niña interior está sumamente presente en esta mujer de una edad ya bastante adulta. Entonces, vivir en el pasado es una tendencia de estas personas, de la sombra, que nos orilla a revivir el pasado y a sufrirlo y a experimentarlo en el presente. Sabemos que el pasado, presente y futuro, los elementos del tiempo son ilusión, son ilusorios. Aquí la imagen que puse es la imagen de la esposa de Lot, la mujer de Lot, que se convierte en una estatua de sal. Y la familia va y va escapando de Sodoma o de Gomorra, no sé de dónde, de que van a destruir ese pueblo por desviado o lo que ustedes quieran. Entonces la familia se le invita a que se vaya y que no voltee. En un momento dado, ella, añorando el pasado, añorando pues lo que ofrecía esa ciudad, voltea y en ese momento, según la escritura bíblica, dice que se convirtió en una estatua de sal. Y esto, digo, algunas personas lo pueden suponer como real. Yo lo manejo por el lado de la enseñanza que conlleva, que tiene que ver básicamente con voltear al pasado, es convertirte en una estatua de sal y desaparecer.
Es decir, te quedas fosilizado, te quedas atrapado en un pasado que ya no existe y del cual debes de salir, porque el pasado, por más que quieras, no puedes regresar. Entonces, esa añoranza o ese dolor por el pasado, añorando el pasado, sufres por ese pasado. El niño interior, como lo comentaba, son facetas de la niñez que quedaron aprisionadas y aunque somos adultos, podemos tener rasgos, comportamientos derivados de esos traumas infantiles que vivimos en esa infancia. Ahora, importante ver el arquetipo de los padres. Es muy importante que todos nosotros empecemos a hacer una valoración de cómo fue y cómo es nuestra relación con los padres. El arquetipo de los padres es el arquetipo del padre, del proveedor, del que protege, del que sostiene el núcleo familiar, y la madre, que es la cuidadora, la protectora, es la madre que nos provee el alimento, que nos cuida y protege y nos da amor. Entonces puede suceder que esas dos imágenes que tuvimos de la experiencia con nuestros progenitores o los padres, o los que hicieron las veces de padres, o si no tuvimos padres, es importante valorarla, porque tiene que haber una vinculación equilibrada entre la imagen paterna y yo y la imagen materna y yo. O sea, tiene que haber un sentido de armonía, de respeto y de valoración por los roles que jugaron y quitarles todo el cariz negativo, doloroso que me provoca a mí. Porque si no, digámoslo así, concientizo mi relación con mis padres, si no curo esa relación, voy a mantener una herida abierta hasta el momento presente. Y eso se va a ir hacia las generaciones futuras. Entonces, es importante, por ejemplo, el arquetipo del padre. Si tengo una buena relación con el padre, voy a poder mantener unas buenas finanzas. Voy a mantener, por ejemplo, el padre es el que provee y el que cuida la estabilidad material de la familia, particularmente. Entonces, si yo tengo una mala relación con el padre o una ausencia de buena relación afectiva con él, indirectamente va a propiciar que mi subconsciente establezca situaciones de escasez o de tener recursos y perderlos, o que me cueste trabajo afianzar la parte económica. En el caso de la madre, va por ahí. O sea, si tengo una buena relación con la madre, voy a tener capacidad de ser muy fértil, muy prolífico, muy productivo en el terreno económico, por ejemplo. Entonces tengo aseguranza con mi madre, entonces sí voy a tener el recurso, pero si tengo un déficit con el padre, voy a estar constantemente perdiendo el recurso económico de una u otra forma. Si logro mantener buena relación con las dos imágenes, mi vida puede estar bastante más equilibrada. Digo, no es privativo de esto la economía, porque depende también de mis facultades, de mi educación, de mi capacidad de servir a la sociedad. Pero es muy importante, yo lo digo por experiencia. Yo cuando comprendí esto, entendí por qué me pasaba lo que me pasaba. Y es muy importante curar la relación con los padres. El enfoque en lo positivo es el enfoque en el presente. ¿Por qué? Porque dice, más vale el presente como esté que recordar un pasado feliz, un pasado cómodo, un pasado maravilloso. ¿Por qué? Porque ya lo fue. O sea, revivir el pasado, si fue bueno, no vale la pena. Y si es malo, tampoco. Porque no conviene voltear hacia atrás. Como dicen por ahí, no te puedes bañar con la misma agua con la que te bañaste una vez. O sea, esa agua se va. No puedes retener el agua. Yo tuve un sueño en el cual me di cuenta que me estaba equivocando y el sueño lo que me hacía era que me estaba equivocando en la vida real y quería detener la situación y poder regresar al pasado y corregir. Y curiosamente mi subconsciente me lo explicó, viendo que yo estaba en un sueño donde estaba como en corrientes de agua, como arenas movedizas que se venían bajando y llevando un montón de cosas, y yo quería detener esas aguas medias lodos, que se detuviera la silla, la mesa que iba saliendo y que se la llevaba la corriente. Entonces, no se podía detener. ¿Por qué? Porque lo pasado ya se fue. O sea, no tiene sentido revivir cadáveres, por decirlo así, revivir experiencias muy buenas o muy malas, porque estamos desfasados del momento presente. Entonces, es eso. Hay que soltar y dejar ir, y básicamente a través de eso podemos sanarnos, podemos compensar. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos
una falta de perdón hacia nosotros mismos por lo que hicimos en el pasado o por lo que nos hicieron los otros, caso del victimismo. Entonces es importante, digamos, no voltear al pasado solo como un elemento de valoración para sacar el beneficio. Pero aún en eso es conveniente ser muy cuidadoso, porque tendemos a irnos si nos atrae el polo magnético del pasado por alguna razón. Entonces, vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negarnos la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. Esto es anónimo, pero por favor, tomen nota de esta frase. Vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negarnos la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. Es anónimo. Y hay una frase de Sócrates, atribuida a Sócrates, que aquí está. Dice, el secreto para cambiar es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. ¿Por qué? Porque si estamos básicamente canalizando, concentrando la energía en luchar con las sombras, con los fantasmas anteriores de mi pasado, pues ahí me la voy a llevar, porque realmente no estoy luchando contra mí mismo, porque eso ya pasó, son recuerdos, son experiencias, son emociones dolorosas que se vivieron esa vez, pero que no hay necesidad de estarlo reviviendo día con día. Tengo el caso de un amigo, de un conocido, que sufre por su madre que no lo quiso cuando era pequeño, lo despreció, lo abandonó, y ya tiene 30 y tantos años y constantemente habla del dolor y el sufrimiento que le ocasionó su madre y que no la puede perdonar en el presente. Entonces, se puede amargar el alma, se puede amargar por estar reviviendo continuamente experiencias dolorosas donde uno fue la principal persona, la víctima, el protagonista de la historia. Entonces, es muy importante esto, por favor, tomen nota, es súper importante. Ahora vamos a pasar a otro tema, al caso típico 4, que es el síndrome de Peter Pan. A ver, vamos a poner la imagen. Aquí está. ¿A qué le llaman el síndrome de Peter Pan? Técnicamente no es un concepto o un síndrome psicológico. Se dice por ahí que las personas, los que han estudiado, han encontrado un perfil muy típico que lo puede representar perfectamente este personaje, el ser conocido como Peter Pan. La historia de Peter Pan es que es un hombre ya mayor, pero que se mantiene como niño, con una imagen de niño, y que ya no se, o sea, se mantuvo o se mantiene congelado en esa inocencia, pero también en esa inmadurez del niño. O sea, no creció, no maduró, se mantuvo ahí. Entonces dice que son rasgos personales que se caracterizan por mostrar una gran inmadurez emocional en la edad adulta. Es decir, las personas con estos rasgos presentan un desfase patológico entre su edad cronológica y su edad emocional. Hay un desfase, puedo tener yo 40, 50 años, pero me estoy comportando como de 15, 18, de 20, 23, 25 años. Hay un desfase fuerte que va a repercutir en una disfuncionalidad de mi persona, de mi rol en el momento presente. Ahora, para poder ver si estamos en este rol o hemos estado ocasionalmente, vamos a conocer algunas características de este síndrome, el síndrome de Peter Pan. Altibajos emocionales. Tenemos descontroles de la ira, pasamos a la ansiedad, a las crisis de lloro, de sufrimiento, de victimismo y volvemos a ser iracundos, ansiosos, etc. Estamos desfasados, estamos actuando como pelota de ping pong. Normalmente somos los que estamos o podemos estar, digo, creo que yo estoy un poquito inseguros, tenemos una estima falsa o una autoestima pequeña, tenemos baja autoestima, pero a la vez tenemos desplantes de arrogancia, de orgullo, de superioridad. Lo mismo de acá. No aceptan responsabilidades del futuro, no se quieren comprometer,
no aceptan madurar, no aceptan compromisos. La inmadurez es característica. Tienen una juventud idealizada y preocupación por su aspecto físico en demasía. O sea, lo que ellos se ven en el espejo les preocupa muchísimo. Un barrito o alguna situación que los perturba, los puede perturbar enormemente. Y quieren mantenerse jóvenes o vestirse como chavos, como dicen por ahí los chavos rucos, e idealizan su propia juventud. Están muy preocupados cómo los perciben los demás. Viven fuera de la realidad, en proyectos inalcanzables. Se meten en proyectos que son básicamente de nube rosada. O sea, proyectos que no son factibles, posibles ni realizables, alcanzables. Se manejan en negocios maravillosos y caen frecuentemente en la tentación de aportar dinero para proyectos que les pintan como súper atractivos y que se van a volver ricos de la noche a la mañana sin hacer nada, y caen fácilmente. También pueden tener amores increíbles idealizados. Ellos pueden estar idealizando el amor que están buscando como algo perfecto, Romeo y Julieta o Superman o la Mujer Maravilla, etc. Son narcisistas por naturaleza, egoístas por tendencia, egocéntricos de origen. No les importan los demás, o sea, no están tan preocupados ni sufren por los demás, sufren por ellos mismos. No les gustan las críticas y a la vez se frustran fácilmente, caen en frustración. Intentan conseguir cosas sin grandes esfuerzos. No les gusta esforzarse para obtener las cosas y piensan que las cosas se pueden obtener de manera mágica. De alguna forma creen que la vida se los va a dar porque son jovencitos o piensan ser jóvenes o porque Dios es así. Miedo a la soledad y al compromiso. Por un lado tienen miedo a la soledad, pero realmente al no comprometerse, al no dar a los demás, pues no reciben. Relaciones de pareja inestables, si es que las hay, pero son inestables. Y acaban normalmente solos. Las leyes y normas de la sociedad pareciera que ellos piensan que no aplican para ellos. O sea, ellos como que no se adecúan a las normas de la sociedad, a la sana convivencia, a los deberes y compromisos como ciudadanos, y evaden los problemas a través de las sustancias adictivas. Caen en situaciones de adicción, de evasión de los problemas, de no querer enfrentar la vida adulta, el compromiso. Tengo hijos, pero no como si no los tuviera. Quiero revivir mi época de juventud. Ando con dos, tres personas al mismo tiempo y pareciera que soy adolescente de 15, 17 años. Entonces, este es el síndrome de Peter Pan. Habría que ver qué tanto nos identificamos con este síndrome, pero bueno, ahí está. Entonces, con esto obviamente con esto que les pongo, básicamente esta exposición es, digamos, de carácter ilustrativo, no es absoluto, no pretendo aquí poner todos los síndromes porque realmente pues no terminaría nunca. Estos me gustaron porque son como muy típicos, muy representativos de nosotros como seres humanos. Entonces, pues ahí veamos, estudiemos esto. Vamos a pasar a otra parte. Se dice que la sombra, aunque no nos gusta, es maestra. Y Carl Jung, hablando acerca de la nube rosada o la nube ilusoria, que algunas veces caemos en esto por no querer ver la verdad, inconscientemente rechazamos la verdad. Y lo que nos va a pasar es que vamos a caer en la ignorancia, en el sueño, en la inconsciencia de la nube rosada. Y dice Carl Jung que uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, cosa que es muy típica y común de algunas enseñanzas de algunas personas que pueden estar, entre comillas, en la luz, que se sienten servidores de la luz, mensajeros de la luz, que se sienten personas especiales y se ponen a elucubrar, a estar imaginando y creando realidades que no pisan suelo. Entonces, la sombra no se va a alcanzar fantaseando sobre la luz, o sea, idealizando la luz, ¿cómo diríamos?
teniendo unas percepciones bastante ilusorias de la luz, sino haciendo consciente tu propia oscuridad. Eso sería lo más importante. Y realmente la sombra tiene dos caras, es como una moneda, dos caras. Aunque le vemos la cara más fuerte o la más ahorita, las dos caras realmente son inconscientes para el ego, para nosotros. Pero la cara que normalmente se acostumbra a denotar es la cara oscura, es la cara fea, la cara terrible. En el retrato de Dorian Gray, pues se ve el retrato terrible, horrible, ¿no? Muy fuerte. De Mr. Jekyll y Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues se ve más el efecto de Mr. Hyde, la parte fea, nefasta, agresiva, asesina, violenta. Sin embargo, como todo, tiene dos caras. También la sombra oculta un tesoro muy valioso. Este tesoro me recuerda cuando, por ejemplo, vemos en las caricaturas y vemos en los mitos, lo vamos a ver más adelante, el héroe lucha contra el dragón, pero el dragón está escondiendo un gran tesoro en la cueva oscura y el héroe va buscando el tesoro o va buscando rescatar a la princesa, por ejemplo. Entonces esto es algo simbólico. Lo que quiere decir es que cuando la persona se convierte en héroe es cuando despierta al llamado y a la aventura propiamente. Y en estas dos caras podemos encontrar que al reverso de esa moneda que llamamos sombra, el tesoro muy valioso es de honestidad, pasión, vivacidad, instintos de conservación, conducta noble, reacciones positivas, intuiciones realistas, impulsos creativos, talentos y cualidades innatas. O sea, tenemos una gran energía, un gran potencial, tenemos muchos valores en la sombra misma, que por alguna razón los discriminamos, los ocultamos, los negamos. Por ejemplo, una persona que se precia de ser el caso de un hombre muy machista, quiere manifestar el machismo a través de la agresividad, de la intolerancia, del poder, de la violencia, y él en su casa puede tener su mascota, puede ser, no sé, un perrito chihuahua, una perrita chihuahuense, o sea, perro chihuahua chiquito y todo, y en su casa a lo mejor la tiene arropada con vestimentas color rosado, por ejemplo. Y lo cierto es que con su perrita es súper cariñoso y todo, pero el hombre es musculoso, barbón, etcétera, y ante sus amigos y ante la sociedad, pues no demuestra esa ternura que demuestra con su animalito. Y esa ternura es positiva, pero él, condicionado de pequeño de que el niño tiene que ser macho y tiene que demostrar rasgos masculinos, rasgos violentos, rasgos agresivos, cuando le quiso, no sé, usar la muñeca de su hermana, pues casi lo golpean y lo matan, ¿no? Entonces el muchacho se quedó así como, wow, o sea, no puedo ser, no puedo acariciar la muñequita, por ejemplo, que me vean eso porque me recuerda a mi papá. Entonces ya mayor, propiamente, niega completamente su susceptibilidad, su facultad de ser tierno, de ser cariñoso. Lo niega y eso se va a la sombra. Entonces en la sombra hay valores que la sombra no le importa. O sea, uno lo negó y uno lo mandó para allá, pero realmente la ternura, la sensibilidad, eh, digámoslo así, la capacidad de poder expresar y manifestar ternura y amor es una cualidad maravillosa, extraordinaria. Porque, por ejemplo, los grandes artistas manejan mucho esa sensibilidad y no podrían hacer obras maravillosas en escultura, pintura, en música, si no tuvieran esa capacidad de sensibilidad. Entonces, la sombra es maravillosa en esta parte. Y, por ejemplo, hay un caso de un delincuente confeso, un delincuente que lo conocen y sale en el periódico. Él ha enviado a la parte honesta de su ser a la zona sombría. Es decir, la sombra tiene la parte de la honestidad de ese ser que la negó y la rechazó por las razones de conveniencia o lo que sea, y se dedica a la delincuencia organizada, por ejemplo. No manifiesta la parte honesta ni la parte sensible. Por ejemplo, puede ser un delincuente que roba a las viejitas y no se acuerda de su mamá viejita porque él mismo se niega a esa sensibilidad y la manda a la sombra. Entonces, lo cierto es que en la sombra hay una cualidad extraordinaria que él niega porque no le conviene, porque no la aceptó. También una persona tímida
tiene a un valiente ser interno. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podemos ser tímidos? Tenemos miedo, tenemos una autoestima baja, pero el poder que tenemos en la sombra es poderosísimo, es muy fuerte. Allí podemos sacar la valentía, el valor, el coraje, y de hecho lo hemos hecho. Cuando nos hemos caído al suelo, cuando hemos llegado a la profundidad de las cosas, de los problemas, de las situaciones, emergemos, no sabemos de qué forma, no sabemos de dónde sacamos ese coraje, ese valor, esa entereza de seguir adelante. En el caso, por ejemplo, de una madre que pierde a su esposo y que se queda con sus hijos, que fue siempre abnegada y trabajadora y siempre en la casa, en el hogar, pues saca fuerza y toma la decisión, sepa Dios de dónde, la capacidad de poderse empoderar y salir adelante, de buscar trabajo y de enfrentarse a las circunstancias del mundo. El caso de, por ejemplo, la sombra también es interesante porque se proyecta a través de los sueños. Este es un tema muy interesante, el de los sueños. Hay varios libros muy recomendables. No recomiendo los libros que te dicen, si sueñas esto, es esto. Eso para nada, no tiene nada que ver. Pero hay un caso de una persona que era tímida, que era muy profesional y tenía mucha capacidad, pero él mismo se negaba cuando había una discusión con sus jefes a expresar su punto de vista, porque había sido reprimido cuando era pequeño. Entonces este hombre era muy inteligente, brillante, diría yo. Sin embargo, él mismo no se aceptaba esa cualidad, o sea, la tenía metida en la sombra. Entonces los demás compañeros que eran menos capaces, a ellos los elevaban en el rango, les pagaban más, y este hombre, por ser buena gente y por ser callado, pues nadie lo tomaba en cuenta. Sin embargo, sabían que era eficiente en su trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo un sueño en el cual un león gigantesco lo estaba persiguiendo y él iba desesperado corriendo en la calle. Y el león en muchas ocasiones en las noches pues no lo alcanzaba. Pasó y repitió el sueño y en una de esas el león, él aterrado, pero el león lo alcanzó y le mordió el brazo, le, le- le aplicó sus colmillos y lo mordió. Entonces el hombre en el sueño gritó todo dramático y todo desesperado y estaba impactado por el sueño. La simbología de los sueños nos dice que a través del arquetipo de la fuerza, de lo que es el león como tal, su subconsciente, su sombra, le imprimió, le inyectó el coraje y el valor, lo impulsó para que pudiera expresarse y defender sus puntos de vista y reclamar su autoestima ante las demás personas, ante sus compañeros y jefes de trabajo. Entonces era una señal y de hecho inconscientemente la sombra le ayudó para que el hombre emergiera. Posteriormente lo hizo. Y en ese momento obviamente no entendió la simbología de su sombra, de los sueños, pero el efecto fue benéfico. O sea, después de eso es benéfico. Por ejemplo, hemos soñado también con la serpiente, con la víbora, y tiene varias connotaciones. Aquí el tema no lo voy a ahondar, el tema de los sueños, pero es muy interesante que a través de los sueños y a través de las cosas exteriores nos está retroalimentando la sombra, está pidiendo a gritos atención y consideración. Ahora, también el lado blanco de la sombra, el lado del yin yang, de lo negro hay un punto blanco. El lado blanco de la sombra también está formado por aquellas cualidades que nos agradan, a cualidades que poseemos y somos y por las que sentimos orgullo inclusive. Sin embargo, al considerarlas socialmente símbolos de debilidad o censura por parte de la familia y la sociedad, como la ternura, la sensibilidad y el éxito, lo negamos. O sea, lo metemos ahí y lo escondemos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la sensibilidad y la ternura, pues son cualidades que no pertenecen, digo, aunque se asignan como cualidades femeninas, el hombre tiene su ánima, que también es su faceta femenina, y debería aceptarla. O sea, un hombre, por estar manejando músculo, no significa que no sea impresionable por un atardecer o las estrellas en un bosque, en una montaña alta, por ejemplo. O sea, uno tiene que desarrollar esa sensibilidad. ¿Cómo va a desarrollar la sensibilidad de amor al prójimo, a los animales? O sea, no es privativo de las mujeres o del sexo femenino. Por ejemplo, aquí hay una palabra clave, el éxito. Por ejemplo, el éxito, cuando éramos pequeños, nosotros podíamos ser exitosos, pero por ejemplo, supongamos que éramos el hermano menor y hay un hermano mayor
Entonces se juega, no sé, en un concurso X en la escuela y el hermano menor gana el concurso. Y la madre regaña al menor porque no le dio el espacio al hermano mayor para que ganara. Entonces el niño se queda con que tiene capacidad de éxito, pero vio que no es bueno ser exitoso. O sea, no es bueno demostrar el éxito, la capacidad que tiene, porque su madre lo rechazó, lo negó y le quitó su afecto fuertemente. Entonces, ya como adulto, él sabe que el éxito, aunque le agrada y sabe que lo puede hacer, lo oculta y prefiere ser mediocre, no avanzar, no ser tan, no exhibirse tanto y al menos no mostrarse exitoso, quedarse en un terreno mediocre, un terreno medio, no lo digo despectivamente, y es una cualidad que tiene y que nos agrada, la poseemos, pero familiarmente o socialmente es un tabú, no puedo hacer esto. Entonces, pues así está. Y decíamos que la sombra es un cúmulo de creatividad, de poder, es un aliado, es un guía, es un maestro, porque nos enseña. Si entendemos su lenguaje y comprendemos y nos acercamos, captamos su verdadera intención, la podemos hacer aliada, la sombra. Puede ser nuestra maestra, nuestra amiga, nuestra compañera, y realmente es alguien o es algo que tenemos que integrar. O sea, nos está dando su servicio de una forma quizás grotesca o con una máscara de oscuridad, de miedo, de terror, de lo que ustedes quieran, de reto, de desafío, pero es importante que la podamos aceptar. Porque ¿quién es perfecto? ¿Quién está psíquica y emocionalmente sano? ¿Quién está completo o que no tenga fragmentación alguna? Pues todos estamos en el camino. Todos tenemos nuestra sombra y hay que conocerla para lograr ser un ser completo. Entonces la sombra es la que nos indica cuáles son nuestros defectos y también las áreas y los aspectos donde tenemos que trabajar. Es un maravilloso corrector, es un instructor corrector la sombra. Yo digo que mi mejor maestro ha sido la sombra porque me ha causado tantas cosas tan terribles, tan dolorosas, tan fuertes, tan fuertes, que dice uno, bueno, es que gracias a Dios subsisto, sigo adelante. Pero la verdad que la sombra es extraordinariamente efectiva para demostrar dónde tenemos que trabajar y qué aspectos cambiar. La verdad nos hace libres. Entonces, curiosamente, el tema de la sombra yo lo pongo muy de la mano con nuestro origen del reino animal. Por ejemplo, aquí hay una frase que dice que en el reino animal normalmente todos vivimos esa experiencia en los planos menores de evolución y hay un instinto de huida o de ataque. Por ejemplo, un animal se encuentra con el otro y los dos se sopesan, los dos se miden. Si uno de ellos percibe que no va a poder, porque tiene que correrle porque el otro es más grande o tiene un hocico más grande o dientes más potentes, este chiquito o que se siente menos o que realmente percibe su incapacidad para enfrentar al otro, va a huir corriendo, va a salir volando. Entonces eso es normal, pero si encuentra con el otro y se ven más o menos de la misma especie, dice pues yo me enfrento. Me voy a enfrentar y entra en lucha y entra en conflicto, entra en pelea. Por ejemplo, en pelea de los osos se pelean, pelea de los gorilas y entra, ¿no? Pero, por ejemplo, un conejo ve a un coyote, pues le corre a un lobo, por ejemplo. Entonces, en el reino animal existen estas dos reacciones. El miedo, que es la huida, o bien la adrenalina para atacar, para comer, para vencer. Y esto se observa en los seres humanos de una u otra forma. En el plano animal era necesario, porque en el plano animal no tenemos razonamiento, tenemos instintos de miedo, de huir o luchar. O sea, esa es la disyuntiva, es la dualidad. Huimos o luchamos, o nos enfrentamos. En el terreno humano yo percibo que esos dos elementos que son necesarios en el plano animal, en nuestra evolución como animales, en el plano humano no debería ser así. O sea, obviamente el miedo debería ser precaución. O sea, no me voy a meter, por ejemplo, a cruzar una línea o cruzar o aventurarme a tener una experiencia dolorosa. Por ejemplo, voy al borde del precipicio, pues claro que debo tener miedo, pero ese miedo es miedo precautorio
por mi insensatez de quererme sacar una selfie, por ejemplo, el miedo. Y en el caso de la lucha es, digamos, luchar, pero luchar en el sentido de trabajar, de esforzarnos, de resolver los problemas. Pero la lucha cuando es enfrentamiento con el otro, cuando es como energía contra energía o contra mi propia energía interna, eso es desgaste, eso genera crecimiento de la sombra, de la parte oscura de la sombra. Entonces el miedo, digamos, su opuesto es el amor. Y en el caso de la lucha, que sería resistencia, el concepto es aceptación, es integración, es fluir, por ejemplo, es paz. Entonces aquí está. Y miren este ejemplito, miren estos dibujitos. La ansiedad se manifiesta tanto en la lucha, porque hay ansiedad como una respuesta en la lucha, o bien como huida, pero hay ansiedad de por medio. Y ante la ansiedad tenemos esa posibilidad de responder. Respondemos con lucha, conflicto, o bien huimos. Nos da miedo, entonces huimos. Entonces, ¿cuál es el único recurso para sublimar y absorber a la sombra? Pues básicamente el autoconocimiento de la misma, el entender por qué somos así y sobre todo entender los comportamientos y patrones inconscientes. Entonces, a través del autoconocimiento, a través de la verdad que nos hace libres, podemos practicar la paciencia, el arte de la paz, la no resistencia, el perdón, la liberación a través del amor a mí mismo y a los demás. Se enfatiza mucho que el amor debe de empezar con uno. Es decir, no puedo dar amor a los demás si no empiezo a cultivar, a enriquecer, a regar con amor mi propio corazón, mi propia vida. Entonces, ciertamente, detrás de esa fachada de ser tenebroso, de esa máscara de la sombra, existe esa conciencia, esa inteligencia que pues básicamente es tuya, eres tú aunque no lo quieras aceptar y hay que reconocerla, hay que asimilarla, hay que integrarla. Y la única forma de lograrlo es a través del amor. El amor es lo que integra, el miedo dispersa, divide, el conflicto divide, la guerra divide y el amor integra. Entonces podemos lograr hacer de la sombra un aliado, una maestra, un maestro, un instructor, un compañero inseparable y un colaborador de nuestra evolución. Entonces básicamente esta sería la charla que quería comentar. Vamos a pasar a un tema fuerte, interesante. Aquí hay una niñita con un corazoncito, empezar a sanar tu alma. Vamos a empezar a entender cómo podemos empezar a curarnos, autocurarnos. Realmente somos médicos de nosotros mismos. Y bueno, se dice inicialmente que una vida inteligentemente aprovechada es cuando despiertas y decides trabajar conscientemente con tu sombra. Conscientemente. Realmente son muchos los dormidos. Y esta es una simple reflexión. ¿Se imaginan ustedes cuántos de sus miembros de su clan, de su familia, de sus ancestros, tienen el conocimiento de esta herramienta? ¿Tienen estas herramientas a disposición o las tuvieron o las conocieron? Yo me pongo a pensar, ¿quién de mi familia, desde mí, desde mis hermanos, desde de mi clan familiar, hasta atrás, desde el origen de mi familia, de mis apellidos, quién pudo o tuvo la oportunidad de conocer y concientizar esto? Yo no lo sé y tampoco es presunción, pero creo que soy el primero, porque aún conociendo la enseñanza de Carl Jung, aún estudiando, no había llegado a este conocimiento, si no es apenas ahora. Y yo digo, wow, ¿cómo puedo yo ayudar a todo mi clan para poder transmitir esto, para poder elevar al grupo social al cual pertenezco? Entonces, ustedes imagínense, pregúntense, dentro de su familia, ¿cuántos están o han estudiado este tema y sobre todo lo han concientizado? Ahora, preguntémonos también, en la vida, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? La respuesta creo que es muy clara. Trabajar en tu proceso de autoconocimiento y autoperfeccionamiento. Conocerte a ti mismo. Por eso lo repiten tanto, lo repitieron los griegos, conócete a ti mismo. Es el elemento fundamental en el SEDEC, en estas enseñanzas, en este grupo.
buscamos que la persona tenga el despertar suficiente para que empiece a conocerse. ¿Por qué? Porque si no se conoce a sí mismo, el destino fatal lo va a seguir revolcando y lo va a seguir tirando, le va a seguir generando sufrimiento en su vida. Entonces, una manera de salir de ese círculo vicioso del sufrimiento es conocer la verdad y esa te hace libre. Y ese es el sentido real de esas palabras. Entonces, debemos recordar que como creadores proyectamos la energía del Padre y la calificamos con una vibración específica. Esa energía que son átomos, que son electrones, van a buscar su balance y su perfecto equilibrio, que es cuando va a llegar esa paz y esa armonía. Mientras estén revestidos de energía disonante del todo, del universo, del cosmos, del único, del Padre, esa energía va a pedir a gritos liberación, va a pedir, y a través del sufrimiento es una manera de transmutar, de quitarles esa máscara oscura. Entonces, curiosamente, en este plano, realmente somos creadores, hemos venido a crear, utilizando prestada la energía del Padre, del Dios Uno, y lo que tenemos que aprender es a usar la energía, como lo comentamos. Si sufrimos, si usamos la energía negativo, el mal es un servidor del bien y es un elemento contrastante para poder entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero realmente nada más es para eso. Cuando hay dualidad es para saber discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Cuando ya hayamos superado esa prueba, ese periodo de experiencia en el mundo de la dualidad, vamos a brincar o vamos a ser candidatos para vivir en mundos de unicidad, mundos superados, mundos elevados, donde ya la dualidad o se hace muy pequeña, ya existe más bien que mal, o simplemente ya pasamos a un plano de puro bien porque somos merecedores, porque ya lo demostramos. Entonces hay que reconciliar los opuestos, la dualidad hay que transformarla en unidad a través del amor. Y eso es interesante, en esta etapa de reconciliar los opuestos, que es lo que nos corresponde en esta y las demás vidas, se va a hacer únicamente a través de la comprensión, a través del pensamiento, a través del entendimiento de las verdades que ahí se aplican, que sería sabiduría, a través del amor, porque vamos a integrar los opuestos con paciencia, con amor, y vamos a llegar a la autorrealización, al ser o sí mismo, o sea, al arquetipo luz, a donde ya no hay dualidad, donde ya no hay conflicto, ¿no? Entonces, para eso los invitamos. Hay una imagen muy bonita. Esta imagen es del árbol de la vida, donde tiene sus raíces ancladas en el suelo y tiene sus hojas y tiene su tronco. El árbol de la vida procede de la semilla de la vida. Y esa semilla también ya la vimos en el pasado, pero el hombre es como este árbol. Es como una pequeña semilla que tiene adentro de la semilla este mismo modelo. En la semilla tiene su cáscara, que puede representar al ego, y en la parte interna, en el germen interno, está la sombra. Curiosamente, si destruimos la coraza que tiene la cáscara, que tiene la semilla, el germen no prospera. Pero también si destruimos el germen, la cáscara tampoco. Entonces, necesitamos integrarnos con la sombra, porque es parte nuestra, y solo así, una vez que hayamos bajado a lo profundo, a las raíces del árbol, podemos subir a lo alto, podemos crecer como un árbol inmenso. Hay una frase muy buena que dice: ningún árbol crece hasta el cielo sin que sus raíces alcancen el infierno. O sea, las raíces que representan las conectes con el mundo inconsciente, con la sombra, pues el sufrimiento, el infierno es el dolor, el sufrimiento es todo lo que nos ha pasado en la vida cuando hemos sufrido, cuando hemos experimentado desesperación y todo eso. Entonces, para poder crecer alto hay que bajar muy abajo, hay que bajar a la profundo, hay que tocar fondo. Creo yo que ningún ser que se ha elevado tanto, se ha elevado nada más porque sí, porque ha tenido que bajar. Algunos no han tenido este patrón, que son las excepciones, como en el caso de Jesús el Cristo. Pero en general, todos nosotros hemos pasado por este proceso muy drásticamente. Entonces, y viene la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a integrar nuestra sombra?
algunos tips para integrar nuestra sombra. Se dice que no hay una técnica específica que aplique para todos. El proceso, por lo tanto, es individual y se sugiere manejarnos de manera paciente, gentil y no desesperarnos, no entrar en conflicto con este proceso. Hay que aceptar la existencia de la sombra. Hay que tomar conciencia de cuáles son sus propiedades, sus cualidades y cuáles son sus intenciones. Y esto lo vamos a hacer únicamente de dos formas: observando lo que pasa en nuestro entorno, sobre todo nuestra relación con las demás personas, que son las pantallas donde proyectamos nuestra sombra, y observando nuestros sentimientos y nuestras inquietudes, intenciones, inclinaciones, estados de ánimo internos. Y eso lo podemos hacer. Podemos percibir nuestro diálogo interno, que es la voz que nos está constantemente diciendo, y ser autoobservador de nosotros mismos. Entonces, algunos sugieren que los seres que han avanzado mucho en este proceso, al final del día, en la noche, hacen un recuento de todo lo que pasó y no se duermen sin antes hacer una autovaloración o autoevaluación de su propio comportamiento y del día y de lo que les pasó. Entonces hay que prestar mucha atención a aquello que criticas o juzgas en demasía sobre otros, o sea, que te saca de quicio. Observa aquellas emociones y pensamientos que posees y están reprimidos. Trata de identificar aquello que te genera tanto dolor, tanto martirio, tanto sufrimiento, y que no eres consciente de la causa, del motivo. Particularmente aquello que lo tomas a título personal. No lo tomes personal, pero lo tomo personal. O sea, me siento agredido, me siento afectado. Entonces, ese sería como el proceso: aceptar su existencia y una autoanálisis y autoescucharnos. O sea, ¿qué diálogo es lo que traigo adentro? Y aplícate en una muy, pero muy larga etapa de negociación con tu sombra. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana y cuando menos lo piensas va a saltar la liebre. Entonces, ese sería algunos tips, algunas sugerencias de cómo podemos ir integrando nuestra sombra. Recuerda que este trabajo lo tiene que hacer cada quien. Este trabajo, curiosamente, no es un trabajo en grupo, no es en rebaño, no es en manada. El trabajo de la integración de la sombra, nos puede ayudar a estar en un grupo. Por ejemplo, no sé, en una religión, en una secta, en un movimiento espiritual de autoayuda. Eso es súper bueno, es muy bueno, porque nos sentimos acompañados y nos sentimos no solos en nuestro dolor y sufrimiento específico. Nos sentimos que otros están igual o peor que nosotros y algunas veces podemos decir, bueno, pues no estoy tan mal, pero ahí no es el punto ponerte en comparación con el resto del grupo al que perteneces. Aquí no es que estés mal o que estés bien. Aquí el punto es, trabaja en tu propio proceso. O sea, eso no lo puedes delegar, no lo puedes pagar y nadie te lo puede hacer por ti. Ni tus padres son responsables de tu sombra, ni de tus eventos que hayas vivido como niño, ni la situación que estés viviendo ahora. O sea, tú eres responsable absoluto de tu propio proceso. Uno pensaría que Dios te mandó un rayo y que te mandó una mala suerte y te mandó a la esposa que no quieres ahora, o te mandó al hijo que no quieres, o te mandó el problema, o la falta de dinero, o cualquier cosa. Y uno le responsabiliza a Dios, a la vida. Pero yo me he dado cuenta que nada más es la propia respuesta de la sombra, es como el efecto feedback. La sombra dice, sí, pues te lo voy a proyectar en esta situación para que a ver si te das cuenta. Ya que no podemos mirarnos, imaginen ustedes, ¿podrán ustedes verse atrás de sus ojos? ¿O podrán ver con sus ojos atrás de su nuca? No. Bueno, necesitan a lo mejor un espejo o necesitan algún aparato microscópico que se les ponga para poder ver la base de sus ojos. Ahora, para ver su nuca tendría que usar quizás un doble espejo, un espejo por acá y otro por allá para poder ver si mi corte de pelo quedó perfecto en la parte de la nuca, porque yo por más que me dé vueltas, pues por más que solo que me quite la cabeza y me voltee, pero finalmente la nuca va a quedar atrás de mi percepción. Entonces uno se pregunta, ¿cómo voy a conocer las zonas que no conozco, la sombra? Pues simplemente a través del reflejo, de la proyección. Y eso, ustedes véanlo.
Eso lo ven, o sea, que ven defectos, conflictos, lucha en su familia, en su trabajo, en su escuela, en la vida personal, en sus desafíos que no se logran, las frustraciones que las circunstancias les arrojan, y pueden darse cuenta de cuál es el material que la sombra les está proyectando. Entonces, para el que quiera ver, que vea. Ahora, tienes dos opciones, o sea, no hay más que de dos sopas. O asumes eso como responsabilidad tuya, o lo atacas, lo luchas, lo censuras y sigues haciéndolo más grande, sin que se pueda resolver. Entonces tú dices, ¿quieres seguir sufriendo más o quieres ya empezar a trabajar y empezar a disciplinarte, a regularte en lo posible? Tampoco esto significa que la vida va a ser un martirio, vas a sufrir por estarte autocorrigiendo. Lo cierto es de que es inteligente hacerlo. Lo cierto es que es para mi propia conveniencia trabajar en esto. Lo cierto es que hay que enfrentar el propio mal para poder liberarse de él y transmutarlo, elevarlo, convertirlo en algo colaborativo, valioso. Ese sería el planteamiento. Entonces, vamos a pasar al tema, un tema fuerte, interesantísimo, súper interesante, que va muy de colación a colación con lo que hemos comentado. El poder del mito. Primer punto, ¿por qué meto aquí el tema del poder del mito? Lo meto porque el mito, la sombra, aunque es una realidad, de acuerdo a Carl Jung, también puede ser, los dramas de la sombra son mitos, son como historias, son como un cuento. De hecho, tu propia vida es un cuento, es una novela, es una historia, o puede ser un drama, o puede ser algo cómico, pero normalmente tiene elementos muy fuertes, muy dolorosos, muy de conflicto, de guerra, de situaciones incompletas. Si ustedes se dan cuenta, por eso estamos en guerra, quitando poder a nivel interno, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Si vivimos en un edificio y estamos conviviendo, hay conflicto en una asamblea, en una junta. Hay conflicto cuando estamos en la escuela, hay conflicto en todos lados, porque internamente hay conflicto, hay separación, hay desarticulación de todo lo que nos compone como seres humanos. Luchamos con nuestra psique, luchamos con nuestra sombra, luchamos con todo y con los de afuera, propiamente. Entonces vamos a estudiar un poquito el mito porque esto tiene mucha relevancia, tiene mucha significancia para nuestro estudio. El poder del mito. Y aquí vemos una imagen ¿de qué? De maíz y extraído las raíces de un cuerpo que aparentemente está inerte. Vemos una pareja o personas volando, una imagen de una máscara ancestral, la luna. Bueno, vemos elemento azteca, pareciera. Vemos la serpiente, el agua, y bueno, hay de todo aquí. Entonces podemos percibir que es un cuadro mitológico, quizás del origen del maíz, quizás del origen de la primera raza, la primera pareja, que puede ser un mito ancestral maya, azteca o del tipo que sea. Sin embargo, esta es una imagen. Vamos a estudiar qué es el mito. De la palabra griega mitos, que significaría cuento, un mito refiere a un relato, un cuento, una narración de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales. Pueden ser dioses, monstruos, o también pueden ser seres heroicos, que son extraordinarios en fuerza, etc. Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, aunque no es privativo de la religión, que los considera como historias verdaderas. O sea, en la religión normalmente muchos mitos pues los toman al pie de la letra tal como lo pinta, por ejemplo, la Biblia o algunos libros sagrados. Dicen, es que no es un mito, es una realidad. Dios hizo al mundo en 7 días, por ejemplo. O Dios descansó en el 7º día. Y dice uno, bueno, Dios sentado o en una hamaca porque está descansando y sufrió los 6 días. Y dices, ¿cómo es posible que en 6 días o 7 días haya hecho todo? No, porque Dios tiene todo el poder y todo lo puede. Ok, pero esto suena más a algo, digamos, simbólico. Un día puede ser millones de años, por ejemplo, o etapas, o qué sé yo. Entonces, el mito es una historia imaginaria
que altera las verdades, las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa o de una historia o de una situación verdadera del pasado y les da más valor del que tienen en realidad. O sea, los exagera, le da cosas fantasiosas, enriquece el contenido de una manera que quede impreso más en la conciencia, en la psique del hombre. El mito es en su origen el resultado de los esfuerzos de la humanidad primigenia, o sea, desde nuestras bases, para formalizar la realidad como un todo coherente con un sentido determinado. El mito, dentro de sus situaciones de ilusión y de exageración, tiene cierta concordancia. El mito nace de este modo señalado por su función esencial. ¿Cuál es la función del mito? Dar respuestas respecto de lo que las cosas y el hombre son. O sea, dar respuestas. Antiguamente, los mitos se daban desde tomando como base, por ejemplo, imaginen el hombre de las cavernas, que no conoce nada, no sabe nada y simplemente sufre las inclemencias de la naturaleza. Ve el fuego y se quema, ve el alimento, la carne de los mamuts que caza, ve que en la noche hace frío y que empiezan a aullar los coyotes y ve una cosa que sale como luz, que es la luna, pero al día siguiente sale el sol. Y dice, y una conciencia que no tiene más que poder entender, capta eso, y después cuando ya tiene el uso del lenguaje o la expresión a través de la pintura o a través de los gestos, puede transmitir una historia en base a su interpretación. Obviamente el hombre va descubriendo a través de la ciencia del conocimiento situaciones, fenómenos físicos, causa-efecto, y lo puede explicar de otra forma. Pero aún nos seguimos manteniendo en la parte de los mitos. Aún a nivel familiar o a nivel personal, tenemos mitos específicos para poder expresar. De hecho, mucha de la nube rosada que hablábamos, que es vivir como en esa nube, en esa ilusión, en esa no realidad, no poner los pies en la tierra, también podemos tener creencias míticas o mitológicas. Entonces es interesante. Es interesante el concepto del mito. Mito no como algo como mentiroso, como algo engañoso, como algo, es que es un mito. Es como diciendo, el mito de la Llorona. Es que es un mito. Y le quita a uno toda la significancia, la realidad o el valor que eso conlleva. Hay mitos en el sentido que es una forma de expresar la verdad. O sea, tiene elementos muy verdaderos, obviamente exaltados o exacerbados, pero es importante entender la necesidad del mito en nuestras culturas, en la humanidad. De hecho, muchos de los sueños y de los arquetipos, por ejemplo, la serpiente, el león, el agua, por ejemplo, la muerte, son conceptos arquetípicos, pero también mitológicos, que son usados en la mitología universal. Recuerden que la sombra se maneja mucho por eso, el lenguaje del mito, el lenguaje de lo simbólico, los sueños, no se diga. Entonces aquí vamos a pasar, después de comprender un poco lo que es el mito, pasamos al concepto del mito del héroe. Y esto es súper crucial, es importante poner toda la atención aquí, porque curiosamente el mito del héroe, que el héroe es un ser que logra algo extraordinario, se mete a una aventura, sale de su zona de confort y se va a lo desconocido, a enfrentarse a las sombras, al oscuro, al dragón, y miren ustedes, esto es nosotros. O sea, el héroe somos nosotros, porque estamos empezando a meternos en camisa de 11 varas para poder descubrir la naturaleza de nuestra propia sombra. Entonces, la mayoría de los seres que están dormidos, que no se cuestionan ni preguntan nada, que quieren seguir viviendo en el sufrimiento, lo cierto es de que no entran en la faceta del héroe. El mito del héroe es aquel que se aventura. Y dice aquí que el mito del héroe representa para Jung el punto central por el que orbitan el resto de los motivos. O sea, es como el eje, la médula, convirtiéndose así en el drama arquetípico por excelencia. El drama arquetípico por excelencia es el mito del héroe, el mito del que descubridor, del conquistador, del que se descubre a sí mismo, del que enfrenta a su sombra.
Entonces el mito del héroe lo podemos ver en las películas modernas, en historias pasadas, en toda la genealogía, en toda la cosmología humana, en toda la filosofía inclusive, podemos ver el mito del héroe. Y miren, por ejemplo, aquí hay héroes como Ulises, como de los espartanos, como etcétera, ¿no? El mito del héroe, del hombre que se aventura a luchar contra las fuerzas del mal, por ejemplo. Hay un autor que es inglés, Joseph Campbell, que ha escrito muchos libros. Ah, no es cierto, este Joseph Campbell es norteamericano. El poder del mito, por ejemplo, es un libro, El viaje del héroe, El héroe de las mil caras, y tiene muchos libros relacionados con este concepto. Y Joseph Campbell lo resume diciendo lo siguiente: un héroe se aventura desde el mundo cotidiano, o sea, desde el mundo de confort, a una región desconocida, misteriosa y amenazante, aunque también de maravillas sobrenaturales. Ahí se encuentran fuerzas fabulosas y obtiene una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar bendiciones a sus semejantes, a su comunidad. Entonces lo que llaman el viaje del héroe. Aquí vemos como alguien que se aparta de la aldea, de la comunidad donde vive, para irse a la aventura, irse a enfrentar, a descubrir, a traer la pócima que va a salvar a la comunidad, la medicina o lo que sea. Y miren qué bonita imagen. El viaje del héroe, aquí va, en su caballo, va solito, los perros le ladran porque lo están despidiendo. Entonces, el mito del héroe, el viaje del héroe, es salirse de su zona de confort y entrar a una situación de reto desconocida que puede conllevar sufrimiento, lucha, conflicto, emociones interiores que no eran conocidas, y se va a enfrentar al oscuro, al mal, a su propia sombra, al diablo, a sus propios defectos, a sí mismo, a través de lo que va a vivir aparentemente con lo de afuera. Y de ahí va a obtener el tesoro, va a obtener el elemento que va a sanar y va a compartir y aportar a la comunidad cuando regrese. Entonces es el viaje del héroe, es interesante. Y miren, aquí voy a mostrarles, aquí es interesante esto, lo puse porque algo me sugirió que lo pusiera para que bajáramos este tema. Normalmente Joseph Campbell pone 12 pasos del mito del héroe o del viaje del héroe. Y algunos autores le ponen 5, etcétera, pero para fines prácticos me gustó este esquema. Cualquier situación que vivimos o que vivamos en nuestra realidad casi siempre es como una aventura. Cuando tenemos un problema que nos llega, o cuando tenemos la necesidad de salir de un problema, o cuando tenemos la necesidad de conseguir trabajo, de buscar pareja, de tener un hijo, la necesidad de remodelar la casa y empiezo a meterme en conflicto con los arquitectos, con los albañiles, con todo. A mi juicio, todo es como el viaje del héroe, el héroe que tiene que enfrentar algo nuevo. Lo cierto es que hay veces estamos repitiendo los ciclos, pero hay situaciones mayúsculas en la vida de uno. O sea, cuando tenemos que dejar, por ejemplo, nuestro confort, cuando estamos con nuestros padres y ya somos adolescentes o ya somos jóvenes y tenemos que migrar a otro estado para empezar una vida independiente. Tenemos que salir del nido familiar y el pollito o el ave tiene que empezar a volar, tiene que aprender a volar. Entonces, todo es una aventura, todo es un reto, todo es como incursionar de la zona de confort a otra cosa. Entonces, un ejemplo, un caso, pierdes el trabajo. Esa es la etapa 1. Estabas en tu zona de confort, bien tranquilo, pensabas que no se iba a acabar tu trabajo, que no te iban a despedir, y viene la pandemia y arrasa. Pierdes tu trabajo, y esto es el llamado a la aventura. Es una etapa del mito del héroe, del viaje del héroe. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero es negarte a la llamada, es decir, no, 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 ¿cómo es posible?
yo llevo 20 años aquí, me dijeron que me iba a jubilar y quisiera que esto no hubiera pasado. Es la negación. O sea, tú quisieras que no hubiera pasado, pero ahí está. Y dices tú, pues con todo y que lloro y que me flagelo y que me tiro al piso, tengo que alimentar a mi familia. Hay una necesidad. Y por eso decides seguir el consejo de un amigo, porque alguien te dice, oye, pues te ayudo, etcétera, porque uno busca ayuda. Normalmente debería uno buscarla internamente, pero casi siempre uno busca por fuera, con la familia, con la esposa, con alguien, o sea, o alguien que te aconseje porque te ve prácticamente traumatizado por esa situación, traumado por esa experiencia, o te ve en desesperación o en lloros, te ve que estás anulado y estás bloqueado y no sabes qué hacer. Entonces, uno mismo puede pedir ayuda o por alguna razón la ayuda llega. Por eso cuando dicen por ahí, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. O hay un libro que lees, o tu esposa te dice algo que te activa, pero decides seguir el consejo de ese amigo o ese mentor y ahora toma la iniciativa de empezar un negocio de bonsai, por ejemplo. Cuando ya empiezas, o sea, ya sales de tu zona de victimismo, de que estás ahí, ay, pobre de mí, ¿por qué me pasó?, etcétera, pues ni modo. O sea, pasas el periodo de duelo, el periodo de estarte autoflagelando, de estarte recriminando o recriminando a la vida, a Dios, a quien sea, y tienes que salir de ahí porque sigues sufriendo y necesitas llevar alimento a tu casa, llevar dinero. Entonces decides empezar un negocio de bonsai. Eso significa que estás cruzando el umbral. Ahora, no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque empiezas, pero entras en crisis. O sea, después de una crisis pasas a la otra. Te encuentras con resistencias personales, económicas, dificultades. La gente no compra tus productos. Aquí entras en la parte de las pruebas, aliados y enemigos. Aquí se confronta todo. Y no es fácil empezar un nuevo negocio, no es fácil irse a otro lugar, no es fácil conseguir pareja adecuada, no es fácil todo. Entras en crisis completamente. Sin embargo, pues te sigues esforzando en seguir al final y encuentras beneficios económicos. Empiezas a ver que después de tanto batallar, curiosamente vas aprendiendo porque entras en una nueva etapa y desconoces el negocio del bonsai. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a tropezar. Te vas a tropezar, te van a querer explotar, te van a vender arbolitos chiquitos como bonsai y no son bonsai. Y hay mucho que estudiar porque es una nueva etapa, es un conocimiento que no tienes, una experiencia que no tienes. Sin embargo, tú te esfuerzas y de alguna u otra forma empiezan a salir los primeros éxitos. Empiezas a ver que ya le vas dominando esa nueva etapa, ya subiste de nivel. Y ya después de eso, bueno, encuentras tu propósito y además ofreces algo útil al mundo. Regresas al mundo ordinario con tu nueva sabiduría y con tu nuevo aporte, tú mismo transformado en algo mayor a lo que inicialmente eras. Si ustedes se fijan, este proceso es el proceso de la vida. Es como venir de arriba, caes en el plano material, es decir, pierdes tu zona de confort espiritual, tienes materia humana, materia de carne, y no quisieras haber encarnado, pero aquí estás, no quisieras haberte casado, pero aquí estás, no quisieras haberte que te hubiera pasado tal o cual cosa o desventura, pero aunque no quieras, la tienes que asumir, la tienes que enfrentar. Entonces, el mito del héroe, el viaje del héroe tiene pues dos aspectos, el mundo ordinario y el mundo extraordinario, que es como lo desconocido, lo desafiante, el problema, la lucha, el conflicto, etcétera. Entonces, vean si esto no es el viaje del héroe, somos héroes todos. O sea, todos cuando nos aventuramos a algo, por ejemplo, a alguien, no sé, una mujer que dice, bueno, pues ya no soy hija de familia, ya soy mujer y tengo que casarme, entonces empiezo a buscar prospectos y empiezas, ¿no? O sea, empiezas por la necesidad de tener una familia, de tener un amor, etcétera, y te pasa que se te sale que no es bueno, que te traicionó, etcétera, tú te niegas, etcétera, y luego sigues, ¿no? Es un proceso. Yo a mí me gusta este símbolo porque realmente todos son círculos
caemos de la zona de confort a una zona inexplorada, a un terreno poco conocido, que nos da miedo, que nos da terror. Pero imaginen ustedes si no tuviéramos estos procesos. Si estuviéramos en un estado permanente de inactividad, así como que no nos falta nada, no necesitamos nada, no nos esforzamos para nada. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, esto es súper necesario. O sea, esta es una U que viene de arriba, viene, baja y luego regresas con un aporte, el aporte que yo digo no es tanto lo que vas a aportar a la comunidad material, o sea, objeto, riqueza al mundo. Es tú mismo transformado en algo mayor, mejor. O sea, tú mismo, después de pasar tantos círculos cerrados, tantas situaciones de estas, te conviertes en una persona y cada vez, en cada vida, en cada encarnación, vas progresando. En cada experiencia, por muy dolorosa, traumática y crisis que sea, te aporta un bien. Por eso se dice que no hay mal que por bien no venga. El mal siempre es un servidor del bien. Curiosamente, tenemos que pasar etapas como estas en este proceso del viaje del héroe. Y el ejemplo típico, pues los que les decía, el héroe y el dragón. Aquí hay algo interesante, el héroe que se enfrenta al dragón. Sabemos que los dragones no existen en el plano, existen en los planos invisibles, pero al dragón siempre se le ha dado la connotación del mal, de Satanás, de la enfermedad, de lo que nos genera miedo, lo que lucha con nosotros. Pero miren que este mito del héroe y el dragón realmente es eso, es un mito que trata de explicar nuestra lucha con nuestra propia sombra, que la podemos ver como un dragón, como una serpiente, como el mal, como lo que ustedes quieran, el diablo, lo que sea, y es el héroe que lucha contra esto, pero más que luchar es integrarse, porque al rato el dragón se convierte en nuestro amigo. Es más, si vuela, nos montamos sobre el dragón y el dragón nos lleva a lugares donde no podríamos llegar sin alas. Es decir, se convierte en nuestro amigo. El mito del héroe y el dragón es eso, es un mito que simboliza nuestra lucha, nuestro conflicto con nuestra propia sombra. Y acuérdense que el dragón está guardando y ocultando tesoros valiosos en la cueva oscura o en las tinieblas o en la oscuridad, o bien está custodiando a la doncella, a nuestra ánima, en el caso de los varones. Y esto es interesantísimo, el mito del héroe y el dragón. Pero va más allá. Vamos a pasar a otra parte interesante. Siguiendo este ejemplo, ¿qué ven aquí? El mito religioso del arcángel Miguel venciendo a Satanás, al diablo, con su espada. Ese es un mito. Bueno, ¿quieren tomarlo literal, tal cual? Pues adelante. Pero realmente es algo simbólico que representa la lucha, entre comillas, del bien contra el mal, en la mente, en la psique dual, pero en la psique unificada es integración de los opuestos. O sea, al mal se le vence con el bien, pero no como ensartándole esta espada al pobre señor que está aquí, sino integrándose los dos. El caso típico de que Satanás o el mal tiene una personificación como el diablo y que está jugando a las vencidas con Jesús o luchando con Jesús por el rescate de las almas, por, por la lucha por las almas, ¿no? Y eso, pues, ¿qué es eso? Pues es lo mismo, la integración de los opuestos. Yo diría que estos dos personajes, que de hecho de estos dos, el que existió y tenemos la certeza es Jesús el Cristo, como un personaje histórico, como un personaje que trascendió nuestra experiencia y nos ayudó a entender el mito, que ahorita vamos a ver. Curiosamente, esto representa nuestro interior. O sea, el Cristo representa el self, el sí mismo, que es la parte más elevada, más integrada de nosotros mismos, y el diablo o esta faceta representa la sombra, las partes primitivas, violentas, agresivas, las partes llenas de maldad, de oscuridad de nosotros. Entonces, estos dos arquetipos están en nuestra psique, o sea, pertenecen a nosotros.
son elementos que los manejamos internamente, porque está el bien y el mal entrelazado e integrado en un cuerpo humano, en una conciencia humana. El ejemplo clásico a esto se reduce a que hay un círculo que representaría la unicidad, donde Dios está en todos lados. Dios está en la parte luminosa, pero también Dios está en la parte oscura. Y los dos se complementan y se apoyan. Y nos dan la posibilidad de tener contraste, de tener y de saber qué es lo adecuado y cómo integrar la otra cosa en lo más alto. Entonces esto representa a Dios porque la luz la da el sol, pero también la da la sombra. Y aún las estrellas dan luz a la oscuridad. Y aún en la luz también hay cierta oscuridad. Este es el mundo dual, pero el mundo integrado, el mundo conectado. Llegará un momento que veamos solamente un sol, un círculo blanco, perfecto, porque ahí se integró ya todo. Entonces, eso es más o menos el tema. Y hay un tema súper importante que tenemos que tocar, que pido consideración y pido, digámoslo así, suficiente cautela para tomar esta temática, porque puede ser que algunas personas que son religiosas les puede mover, les puede impactar esto que podría yo expresar. Yo me permito expresarlo porque es lo que yo creo, pero simplemente tómenlo como una opinión personal. Es una simple creencia, una conceptualización de esto, una conclusión que yo he estado extrayendo de esta enseñanza de Carl Jung. Hay un mito del pecado original. El mito no significa que sea mentira todo. Es un cuento, es una forma narrativa, es una forma de expresar algo, exaltando o exalzando las virtudes y defectos de los personajes. De hecho, el mito viene a ser como la representación de lo que traemos dentro. Creo que todos los mitos, es mi consideración, todas las tragedias, todas las teatros y todo lo que, las obras de teatro y todo lo que se ofrece externamente es una representación de la psique, del conflicto entre el ego y la sombra, particularmente entre el consciente y el inconsciente. Vamos a hablar de este mito del pecado original, de lo que sería el pecado y el castigo correspondiente, que esto es más que nada causa y efecto. Miren, aquí está una imagen que me encantó. El mito de la creación. El mito de la creación es que Dios, estando en el patio del jardín del Edén, andaba por aquí, creó todo. También el mito de que Dios creó en 7 días en la tierra. Eh, Parece ser que dijo, en el primer día creó la luz, dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, es algo simbólico, porque creo que al segundo o tercer día, luego hizo el sol y hizo la luna. Entonces dice uno, pues, ¿cómo estaba la luz si no había sol ni había luna? No se entiende, pero bueno, se dice que fueron 7 días y que al séptimo día descansó. Es algo mítico, mitológico. Entonces el mito de la creación habla de la creación de los 7 días, de que se creó todo, que se separó las aguas de la tierra y que creó los animales y luego creó al hombre. Entonces es un mito cosmogónico, es de la generación del cosmos y cosmológico también, como una explicación del cosmos, de la creación del cosmos. A mí lo que me llama mucho la curiosidad, el interés, es que a Dios lo pintan como un personaje que está como un fulanito tal, como al nivel de Adán o de Eva, o hasta de la serpiente, pues recorriendo los jardines, ¿no?, del paraíso. Entonces el mito de la creación es el mito de nosotros mismos. Es una forma de explicar nuestra psique, nuestro propio desenvolvimiento como seres conscientes. Entonces yo veo aquí, todo lo que veo aquí, o lo que explica el mito de la creación, lo siento acá y lo siento acá. Ya, es como todos los elementos me representan componentes de mi psique. Entonces hay que hacer conciencia de que todo lo que está allá está adentro. Como dicen, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Todo es representativo de mi propio proceso, de mi propia creación interna. Se habla de Dios y el jardín del Edén, que ya lo toqué. Adán y Eva, ¿qué es lo que se dice? Que Dios creó a Adán, el primer hombre, de lodo y que le sopló, le infundió vida. O sea, dices tú, sí, suena lógico, porque el cuerpo material pues, está hecho del barro, de la tierra misma, y el soplo es algo como simbólico, es como te transmito vida a través del espíritu, por decirlo así,
Para mí eso es como súper simbólico. Y lo otro simbólico es que del cuerpo de Adán, de la costilla, sacó a esta hermosa mujer, Eva. ¿Y esto qué me dice? ¿Qué entiendo? Pues que dentro de Adán está la ánima, el ánima, dentro de su alma, está ahí. Nada más que acá se hace exterior, se exterioriza como una mujer de carne y hueso. Entonces yo digo, bueno, o sea, igual de la mujer podría haber sacado un Adán, porque tampoco vamos a echarle porras al propio hombre y a la mujer discriminarla, pero es algo simbólico. El concepto de que dentro del hombre hay una parte femenina, el ánima. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el concepto de poner un árbol y que está bonito y está apetecible los frutos, pero no se les ocurra, ¿eh? Yo lo pongo, pero no se les vaya a ocurrir. Yo digo, bueno, ¿para qué lo pone? Lo hubiera puesto en otro lado, o no lo hubiera puesto. Entonces estaba disponible para la conciencia. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿a qué les recuerda? A mí me recuerda al concepto de dualidad, del bien y del mal. Comer de la manzana es comer del mundo de las formas y tener como la conciencia de la dualidad, de que yo voy a ver lo bueno y lo malo y voy a tener que despertar a esta realidad. Por eso del plano invisible donde no hay forma de poder experimentar esto que vemos aquí, que sentimos aquí, es la forma, por eso estamos aquí, para experimentar la dualidad. El árbol del conocimiento es el árbol de abrir los ojos a esa dualidad, que me va a enseñar algo. La serpiente, ¿qué representa? La serpiente representa la sabiduría, aunque muchos lo puedan poner como Satanás, como el diablo, representa la sabiduría o lo que te incita a seguir buscando el conocimiento, como si el conocimiento fuera malo, o sea, ¿no? Y bueno, la serpiente también puede representar la parte oscura de la sombra, que busca reconocerse a sí mismo y que tú la reconozcas. Eso sería, a mi juicio. Digo, esto lo digo a título personal. ¿Cuál es la desobediencia? El pecado y el castigo. La desobediencia es haber comido de la dualidad y quedarse engolosinado en la dualidad, quedarse así como, wow, y sigo comiendo y sigo viendo dualidad donde no la hay como tal. Y eso me engancha al plano real, al plano de la situación. Y ustedes se acordarán que cuando hay esa situación de dualidad de que veo los opuestos, voy a sufrir, voy a experimentar sufrimiento, porque me engancho a esa opción del bien y del mal, y por lo tanto está la dualidad, está el conflicto, está la guerra, y interna y externa, y voy a sentir el castigo, que sería el efecto de esa óptica, de ese enfoque, por decirlo de alguna forma. Y bueno, el árbol de la vida, curiosamente había otro árbol que les dijo Dios, nanay, no, no y no. No pueden, mejor sáquenlos, expúlsenlos del paraíso, y ahí puso dos ángeles haciendo movimientos con las espadas flamígeras, y que no comieran el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, de la eternidad. Es algo simbólico. ¿Por qué? Porque si estás en la dualidad, ya no tienes posibilidad de poder trascender en la eternidad, que sería el ser, el sí mismo, la reintegración del todo, porque ahí ya integras todo y ya te conviertes, entre comillas, en un ente consciente, despierto, pleno y eterno. Entonces, el árbol de la vida. Ahora, el concepto de la salvación de Jesús, obviamente es un terreno medio álgido que hay que tocar con pinzas. Es válido el concepto de la salvación, pero el concepto de la salvación básicamente es que nos enseña a abrir los ojos al despertar de esta situación y de nuestra propia situación interna, de nuestra propia sombra, de la psique, de todo esto. Entonces la salvación de Jesús yo la interpreto como cuál es el camino o el modelo que Él nos pone para trascender la dualidad. La salvación de Jesús, más que una salvación, digamos, porque creas en Jesús, porque eso suena un poco infantil, aunque hay gente que lo acepta y se le respeta. Yo creo en Jesús y Jesús es mi Salvador y ya con eso ya la libré. Pues no, no, porque vas a tener tu sombra y vas a seguir ahí dándole vueltas hasta que hagas tu trabajo. O sea, no por decir creo en Jesús y Jesús es mi Salvador, pues ya vas a estar curado, ya vas a estar sanado y ya resolviste tu dualidad. No, pues no es así. Tan prueba de ello es de que Jesús estuvo y decía, bueno, pues los pobres van a seguir.
y yo los curo, pero en el cuerpo. Y vuelva, le decía a Nicodemos, pues necesitas nacer de nuevo para poder ser salvo. Necesitas, ¿y qué? Volver a encarnar, es lo que decía. Entonces la salvación de Jesús básicamente yo la vería como el modelo arquetípico del hombre luz, del ser, del sí mismo, de lo que nosotros somos o estamos llamados a realizar y a manifestar. La salvación de Jesús es el ejemplo que él dio a lo largo de su vida, porque él no vio dualidad, o sea, él no se peleó con el Sanedrín, no entró en conflicto, les decía sus verdades, pero los amaba como si fueran sus hermanos. O sea, les decía las cosas, decía la verdad, pero para él ellos eran muy valiosos. O sea, los romanos, los del Sanedrín, los judíos completos, los gentiles, todos eran sus hermanos. Y la frase es amar a Dios sobre todas las cosas, que es como comprender la unicidad, y amar a tu semejante como a ti mismo, porque tú mismo te estás amando, tú mismo estás haciendo tu trabajo de transformación del ser real que tú eres, ¿no? Entonces el ejemplo de Jesús es el modelo arquetípico y el modelo psicológico, el modelo filosófico y el modelo real del camino que podemos imitar y que debemos hacerlo para poder trascender la dualidad nuestra interna y lo que se manifiesta afuera. Entonces, este modelo arquetipo luz es un ser que logra autoconocerse, que logra la paciencia, el amor. La crucifixión se refiere a la integración de los opuestos. O sea, Jesús vino sin necesidad y sin deberla ni tener motivo. Pasó lo que todos pasamos cuando sufrimos, cuando tenemos que crucificar a la sombra. Cuando alguien es crucificado, integra, o sea, el ejemplo de la cruz, o sea, la cruz, acordarán ustedes del símbolo circular con una cruz adentro, representa la cruz solar, es la integración de los opuestos. Es a través de la integración, aún generando, aún manteniendo, o sea, dolor y sufrimiento, luego viene la resurrección, viene la transformación, viene el cambio. No me dejarán mentir, pero a través del sufrimiento hemos aprendido mucho. Algunos siguen el sufrimiento y no aprenden, pero lo más inteligente es, si ya estás sufriendo, aprender de la experiencia. Y si puedes brincar eso, no necesitas sufrir, pues simplemente con el conocimiento y la convicción de que todo es uno, con eso puedes trascender la experiencia de la dualidad, del conflicto. Entonces ustedes recordarán, por eso el ejemplo de la crucifixión y la resurrección. Es decir, aunque hay un momento de dolor, de integración de los opuestos, aún generando dolor y sufrimiento, está la esperanza de la resurrección, de la nueva vida, del hombre nuevo, del hombre resucitado, y eso es también es un mito, puede tener elementos verdaderos, yo no lo niego, pero realmente eso es para que lo entendamos lo de afuera y lo veamos adentro. Así, yo aquí tengo todo el proceso, tengo a mi Cristo interno, tengo mi Calvario, tengo mi crucifixión, tengo mi resurrección. Es una proyección de lo de afuera aquí adentro. Entonces lo curioso es que después de todo esto hay un final feliz en todos los mitos. O sea, es un triunfo del bien absoluto, integrando a la oscuridad. No es contraatacando, no es luchando, no es enfrentando en guerra, en conflicto, como se va a lograr. El Maestro Jesús fue modelo y es el modelo del arquetipo luz, el hombre Dios, por excelencia. Eso sería el tema. Entonces, pues bueno, aquí ya los dejamos, casi por terminar, y hay una frase que dice, pero ¿en qué mito vive el hombre de hoy? Curiosamente, Carl Jung nos muestra un ejemplo, un diálogo con su conciencia, que le dijo, oyes, ¿en qué mito vive el hombre de hoy? Y dice, en el mito cristiano, podría decirse, él lo dice, en el mito cristiano, la mayoría vive en el mito cristiano, al menos el mundo occidental. Y el mito cristiano es propiamente, vivir el mito es diferente a comprender el mito. Vivir el mito, por ejemplo, es que yo me arrodillo, yo voy a la iglesia, yo rezo, yo pecador, yo hago los sacramentos. Esa es la representación de algo mucho mayor. O sea, pensar que a través de comer un pedacito de pan ya eres salvo, o tomar un poquito de vino ya tienes la sangre de Cristo, suena muy simbólico. Ya la mayoría ya no lo interpreta de esa forma, respetando las creencias religiosas. En ese sentido, el mito cristiano, la mayoría de los seres humanos todavía lo están viviendo.
¿Por qué? Porque lo viven como un mito, como una historia, como un cuento, pero no le sacan la trascendencia de que es una enseñanza para tu propia liberación, para tu propio crecimiento espiritual. Entonces le pregunta la voz del mismo, ¿vives tú en él? Me preguntaba mi conciencia. Y dice él, si debo ser sincero, no. No es el mito en el que yo vivo, declara Carl Jung. Entonces, ¿ya no tenemos mito? Pregunta la voz. No, al parecer ya no tenemos mito. Y le reitera, pero ¿cuál es pues tu mito, Carl Jung? El mito en que tú vives ahora. Dice Carl Jung, entonces me sentía disgusto y dejé de pensar. Había llegado al límite. Es una meditación, una reflexión muy interesante. A mi juicio, yo me preguntaría, David, ¿y cuál es tu mito? ¿En qué mito vives hoy? Todavía no tengo respuesta, no lo sé, porque ya dejé el mito, digamos, la parte mítica o mitológica del catolicismo, dejé la parte mítica o mitológica de la metafísica, de algunas escuelas donde estuve, de seguir en pos de un líder de cuerpo, de carne y hueso. Eh, ¿Cuál es mi mito entonces? No lo sé, no lo podría yo conceptualizar porque no pertenezco propiamente a ninguna institución, ni religiosa, ni filosófica, ni psicológica, ni de creencias de algún tipo. Estoy viviendo mi propio proceso a nivel de integración conmigo mismo, de conocimiento conmigo, a mí mismo, de mí mismo, y sobre todo, creo yo que si es que existiera ese mito, estoy tratando de conectarme con mi yo superior, de aprender a escucharlo y a obedecerlo, y aprender a entender cómo él entiende, a sentir cómo él siente, a tratar de integrarme con él y que él se integre conmigo. O sea, con mi esfuerzo de quererme integrar con él, o con ello, o con eso, o con ella, obviamente voy a facilitar el proceso de integración. Quizás mi mito es que estoy buscando no tener mito. Estoy buscando vivir la vida a plenitud y lograr ser el auténtico ser que soy. Eso sería mi mito, si es que así se pudiera llamar. Entonces, este libro, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, de Carl Jung, es muy bueno. Yo lo recomiendo. Y la pregunta es, ¿en qué mito vives tú? ¿En qué punto estás? ¿Cuál es tu mito? Y no para decir estás más arriba o más abajo. Es simplemente una reflexión para ti mismo. Entonces, pues yo creo que con esto estamos por terminar. Ya les tocaré otro tema, el concepto de la individuación, el hombre completo. Pero ese es un tema que ya tocaremos en otro momento, porque ahora sí me he alargado. Me disculpan porque luego yo lo que quiero es que ya quede grabado y que ustedes tengan la posibilidad de revisar esta información en el momento que puedan y que lo vayan haciendo por partes si quieren. Lo más importante es la concientización y la realización práctica. Entonces, yo muy agradecido por su consideración. Traten de difundir, de divulgar estas charlas. No tanto, digo, sí agradeceré los likes, porque dicen que yo no sé muy bien de esto, no he investigado, no me ha interesado mucho, pero entre más likes tenga algunos videos, pues más fácilmente YouTube los pone para que puedan ser reproducidos nuevamente. No es lucrativo el canal, es simplemente integrarlo por bloques, hay veces largos, curiosamente, pero creo que pueden aportarles. Entonces, a ustedes les corresponde ir tomando parte y parte como ustedes lo deseen. Recuerden que el proceso es de ustedes, el proceso es individual y cada quien debe ser maestro de sí mismo. Yo me precio de ser un simple colaborador de ustedes en su proceso. Estoy aprendiendo cada vez que doy un tema de estos que tengo que trabajar en resumir, porque no, la información la puedo obtener de muchas fuentes, de algunos libros, de YouTube, hago una selección, integro lo que a mi juicio me hace clic internamente, que me satisface personal, y simplemente lo trato de estructurar y lo completo. Obviamente todo eso lo paso por el filtro de mi propia percepción personal, de mi propia comprensión, y le pido a mi Dios interno, a mi Dios superior, a mi yo soy, que me permita ser lo más pulcro, lo más fino, de poner las cosas que sean las correctas, las verdaderas, las adecuadas. Curiosamente puede haber cosas que no estén del todo exactas o perfectas, pero entiendo de que también es válido.
O sea, en cualquier fuente de conocimiento, no todo es perfecto. O sea, lo mismo el concepto de que si quisiera perfeccionamiento y pureza y que solo la verdad absoluta sea la que aquí se manifiesta, pues caería en el extremo que al rato me voy y me doy de topes, me caigo al piso o al precipicio. Entonces, pues mejor nos llevamos así, saquen lo que sea para ustedes adecuado y lo que no, deséchenlo. Lo más importante es, ustedes son maestros de ustedes mismos. Dios está en su interior y no está afuera. Dios está dentro y Dios los ama más que ustedes mismos. Entonces hay que aprender a amarnos con la misma intensidad del amor que Dios nos ama. Para poder amar a los demás, no hay de otra, no hay de otra forma. Entonces, pues aquí terminamos. Gracias, que pasen excelente día, excelente tarde o excelente noche y nos vemos para la próxima. Bendiciones.